Es que lo mejor es mandar y no que te manden. Nacho Cabrera, locutor, Voice Talent, bienvenidos a Entrenando tu Voz. ¿Qué personaje que tenemos para el día de hoy? Es el Rey Julian, un ser completamente irreverente. Tiene una dosis de tontera. Sí, es un poco tonto, es un poco loco. Contiene muchas cosas completamente incoherentes, es decir, que hace parlamentos y hace intervenciones que carecen de sentido, pero dentro de su mundo mental, todo termina teniendo un sentido. Él, en este caso, se encuentra mirando a la luna, porque ya veremos por qué es que está como decepcionado. Se le ha antojado que quiere también gobernar, tener con su propiedad la luna, y se da cuenta que eso no es viable. Entonces se encuentra allí como observando ese espectáculo natural impresionante, pero al mismo tiempo es como, no la tengo, no sé qué hacer. Y lloriquea en una especie de berrinche cuando pasa uno de sus, hablando justamente, súbditos. Este personaje que ya va a entrar en escena y que va a servir muy bien para jugar ese juego de ping-pong, donde el Rey Julian tira, el otro va a devolver ciertos conceptos, pero de forma más bien lógica, natural. Va a tratar de encaminar al Rey Julian por un razonamiento lógico y ya verán lo que pasa. Hola, ojón. ¿Puedo ayudarle en algo? Sí, Moricito, sí puedes. Hola, ojón. Hola, ojón. Vamos a empezar ahora mismo con la voz. ¿Puedo ayudarle en algo? Este personaje evidentemente es un súbdito de el Rey Julian. Actúa, como les decía, con mucha coherencia. Es el típico veterano, viejo sabio, que quiere ayudar, que además está brindando un servicio que le va a apoyar siempre. No es que, bueno, no está de acuerdo. Él va a tratar de última de adaptarse dentro de toda la incoherencia y de toda la locura del Rey Julian. Va a tratar de dar lo mejor posible. Por eso es que las respuestas aparecen desde el mundo adulto en Morris. Es decir, que la conexión mental con la incoherencia del Rey Julian es a través de una persona que le pone, como se dice aquí, cabeza. Le pone algo de coherencia a algo que realmente no es coherente. Sí, Moricito, sí puedes. Sí, Moricito, sí puedes. Él está entonces como ahora reflexivo, observando el espectáculo, pensativo. No se encuentra desequilibrado como estaba hace instantes. Hace cuestión de unos instantes atrás estaba a los gritos, tratando de llamar la atención desesperadamente, y ahora se hace como él que controla sus emociones y está muy reflexivo. El sí, Moricito, aparece en un momento una SH muy sutil, porque no es sí, Moricito, pero tampoco es sí, Moricito, sí, Moricito, sí puedes. Aquí la mezcla debe darse entre un pequeño rasgo de infantilismo, tontera, y no olvidemos que además, para más incoherencia, él es líder, él es rey. Si es rey, como no es un rey que esté legitimado por su inteligencia y por su valía, sino más bien por toda su locura y su incoherencia, es un rey que de hecho manda y lo obedecen, pero siempre transpira locura. Entonces, la pose de mando y de adulto está dada en una sobreactuación. Esta sobreactuación es la de me hago el sabio. Desde que era un joven príncipe sabio y más guapo de lo normal. Esto es como si fuera una especie de gran simposio donde él tiene que hacer una exposición y habría un montón de personas que van a escuchar un gran discurso al estilo de la antigua Grecia, poco menos, y el sabio que va a decir todas sus palabras con gran elocuencia y con mucha retórica y con mucha expresividad, es solamente mirado y observado por un único servidor que tiene el único problema, que es estar justamente a su servicio, a sus pies, y va a escuchar una serie de incoherencias de parte de él. Entonces él se sobreactúa una vez más, haciendo estos movimientos y diciendo un montón de cosas que obviamente refieren a sí mismo.
Desde que era un joven príncipe más guapo y más sabio de lo normal, soñaba con tener un reino que se extendiera hasta donde alcanzara mi vista. Una de las soluciones para poder copiar y para poder llegar bien a determinados rasgos muy finos y muy distintivos de cada voz es que toda tu locución, todas tus intervenciones vayan siendo por tramos pequeños. Desde que era un joven príncipe más sabio y más guapo de lo normal. Él no se está dirigiendo hacia ninguna persona en particular. Cuando uno desvía demasiado la mirada y está como buscando vaya a saber qué en el infinito, en realidad está muy conectado con toda su parte interna. Entonces él no le está dirigiendo como si fuera un diálogo normal, sano, de persona a persona, donde yo te digo, por favor, escúchame que te voy a hablar. Desde que yo era un príncipe más sabio y más guapo de lo normal. Si es así, corremos varios riesgos. En realidad se pierde mucho de la incoherencia. Y esta retórica, además, que funciona mucho en el estoy como evocando, porque está tratando de buscar esas palabras dentro de su mente. Y el hecho de que este otro señor lo escuche, Maurice, es completamente intrascendente para él. Es una especie de palo, de piedra o de ser que nada más tiene que escucharlo y avalarlo. Es una voz media aguda que tiene temblequeos, que además habla un poco tonto. Siempre debe conservar algo de tontera dentro de todas sus intervenciones. Yo también tenía sueños locos cuando era niño. Incluso creí que tendría una gratificante... ¡Guarda silencio! ¡Carrera! ¡No quiero escucharte! Volviendo a lo que me importa. Esta parte es muy importante, muy divertida y además resume las características de su personalidad. Cuando su compañero, en este caso, bueno, su oyente le dice, yo también tenía sueños locos cuando era joven. Él inmediatamente lo corta porque realmente, y se lo dice de una forma completamente directa y sin ningún tipo de eufemismos. ¡Aguarda silencio! ¡Guarda silencio! ¡No quiero escucharte! Volviendo a lo que me importa. Solamente le importa él y solamente quiere hablar de él. Y que eventualmente un ser viviente lo escuche, lo adore, le obedezca y nada más. Quiero mover el bote, quiero mover el bote, ¿le gusta? ¡Mueve! Quiero mover el bote, quiero mover el bote. Quiero mover el bote, quiero mover el bote, quiero mover el bote. ¿Le gusta? ¡Mueve! Hasta la próxima. Gracias por compartirlo, gracias por estar viendo los videos. Y dejen por allí abajo en los comentarios. Nos vemos. Chao.